Alejandro, muy buenos días a todos, bienvenidos. Adicional, pues yo soy de nacionalidad venezolana, así que tengo rato ya viviendo acá en México, pero cualquier palabra o cualquier comentario que quizás a veces no entendamos porque hablamos todos el mismo español, pero no son los mismos significados, pues con gusto por acá vamos a conectar. Bien, vamos a conversar sobre, tal cual como vinieron hizo para la invitación, con el tema de soft skills a power skills, todo lo que es este camino que han venido recorriendo, las habilidades antes llamadas habilidades blandas y ahora que estamos en este proceso de transición. ¿Ok? Dentro de estas habilidades blandas en transición, que ahora se están llamando power skills, que ya pasaron por un término llamado habilidades socioemocionales. Vamos a ir entonces iniciando el camino. Tanto si quieren comunicarse conmigo en este momento, después también para más información, detalles, todo lo que está aquí en la presentación, con gusto les puedo compartir las fuentes de donde fueron, todo lo que es el desarrollo, porque al final, pues mientras más aprendamos, con todo gusto. Y está mi referencia para conectar por la red de LinkedIn. Y pues vamos ya como ya me conocieron a mí, vamos a conocernos un poco más nosotros. Entonces, nos vamos a ir a una herramienta que se llama Mentimeter para responder dos preguntas, principalmente para responder dos preguntas, ¿ok? En esta herramienta Mentimeter, la primera pregunta que van a ver cuando entren va a ser ¿cómo te sientes? ¿Ok? Y vamos a ir generando la actividad en cómo te sientes. Voy a dejar de compartir pantalla acá para irnos a Mentimeter. Otra opción para entrar a Menti se las paso por el chat. Pueden hacer un clic en el enlace que está en el chat y vamos entonces a irnos a Menti. Cuando vayan a Menti, van a encontrar la primera pregunta, ¿cómo te sientes? Y puedes colocar varias de las opciones. ¿Ok? Ya voy a compartirles la pantalla, perdón, de Menti para que vean qué van a encontrar por allí. Oh, aquí estamos en Menti. Entonces, hay opciones de me siento cansado, alegre, tengo sueño, no estoy es la opción de eh, estoy tan cansado que mi cuerpo está, pero mi mente no está. Entonces, así como que no estoy, ¿ok? O normal, estoy en condiciones normales, ¿ok? Vamos a esperar que somos 12 personas en salas, que tengamos por lo menos unas 6 personas acá en la conexión para ver. La única votación que tenemos hasta ahora está cansado, ya, bueno, ya estamos aquí combinando. Normal, alegre, bien. Puedo tener varias sensaciones al mismo tiempo, se vale, ¿ok? También trabajarlo. Y aquí mucho para ver por dónde nos vamos, ¿no? Por dónde vamos encaminando la conversación. La idea es que esta sea una interacción entre todos. Pueden escribir por el chat, comentar también si no pueden acceder aquí a la sesión, que con gusto vamos generando actividad. Buenísimo, ya somos 8 acá. Sentimos entonces en la mayoría cansados, jueves, ¿verdad? Ya los días de la semana van pesando un poco más y además tenemos como muchas actividades. Y si están acá en la ciudad de Querétaro, pues también la ciudad a veces se nos complica un poquito con todos los cambios que estamos teniendo desde el punto de vista del tráfico. Entonces, en proporción estamos cansados, en general normal, alegres y tengo sueño. Qué bueno que todos están. Eso es una gran noticia desde el punto de vista de estar aquí participando y compartiendo. Y vamos a hacer una segunda pregunta. ¿Ok? La segunda pregunta la vamos a trabajar con una nube de palabras y es para que tú escribas tus tres fortalezas. ¿Ok? ¿Cuáles son tus tres fortalezas? Las que tú consideras que son eso que te hace especial, distinto, que ha hecho que tú seas el profesional que eres, los logros que has obtenido, o incluso en tu manera personal, a título personal, fortalezas mis amigos me dicen que yo soy muy bueno comunicando, o que tengo buena empatía, o soy el enlace entre familias. Fortalezas, las que deseen colocar. Ok, excelente. Flexible, responsable y empática. Muy buenas fortalezas. Vamos a ver qué más aparece por allí. Aparece disciplina, orden, alegría, honestidad.
Las palabras que se hacen más grandes, de tamaño mayor, son las palabras que se repiten más. Entonces, de las personas que han participado, pues la responsabilidad es una de las principales fortalezas. Flexibilidad, persistencia, honestidad, disciplina, ser analítico, trabajo en equipo, ser alegre, excelente. Vamos a ver qué más nos llega por allí. La responsabilidad sigue siendo el factor común a todos. Generar procesos persistentes, aferrados, comprometidos, empáticos, fuertes, organizados, alegres, orden. Muy bien. Y en la anterior teníamos 8, vamos a ver si aparece un comentario más para avanzar y después vamos a trabajar acá con las fortalezas. Dentro de un rato vamos a hacer algo con las fortalezas, ¿ok? Ajá, aquí llegó nuestra octava persona. Entonces, fíjense, dentro del grupo que venimos compartiendo, la responsabilidad es una de las fortalezas principales, ¿ok? Combinada con procesos analíticos, compromiso, trabajo en equipo, honestidad, alegría, versatilidad, persistencia, disciplina, aferrados, ahí estoy, me voy, flexibles, empáticos, organizados. Perfecto. Vamos a aprovechar y aquí en este camino de las fortalezas, cuando vayamos a trabajar este proceso de evolución de las soft skills a las power skills en nuestro proceso ya particular, vamos a aprovechar esta información de las fortalezas. Así que esta misma imagen la vamos a volver a ver dentro de un rato en la presentación. Bien, gracias por participar en este contexto. Buenísimo. Ahora les pregunto, ¿cómo definirían ustedes las soft skills o las habilidades blandas? A qué llaman ustedes habilidades blandas o soft skills? Me pueden responder por el chat escribiendo o también por micrófono si alguno desea abrir el micrófono y participar. Por acá les espero. Habilidades interpersonales, ajá. Habilidades para relacionarnos, interrelacionarnos, habilidades personales que tenemos cada uno, perfecto. ¿Ok? Entonces, al final son habilidades que tienen que ver con la gente, ¿verdad? O sea, con nosotros como seres humanos. ¿Saben de dónde viene el término de habilidades blandas? ¿Tienen idea de la referencia de cuándo apareció el término? Porque muchos ya nacimos y ya las habilidades blandas andaban por allí, ¿verdad? Siendo mencionadas. Si alguno sabe, ajá, de dónde viene el término de habilidades blandas, mientras vamos aquí conociendo mejor cómo generamos habilidades interpersonales, comunicativas. Pamela, desconozco, ¿ves? Ya si Pamela me dice que ya desconoce, entonces yo les cuento. Buenísimo. Fíjense, vamos a conocer un poco de dónde viene el término de las habilidades blandas. Las habilidades blandas, el término fue acuñado en 1972. ¿Ok? Y ya les voy a contar de dónde viene el proceso. Vamos a ponerlas aquí para llevar el continuo de la actividad que estamos haciendo. Ajá, ya hicimos nuestras fortalezas, ya compartimos esta parte y ya se las voy a poner. Ajá. Ok. Las habilidades blandas vienen de 1972. Fue en este año, se hizo un congreso que se llamó de las soft skills. ¿Ok? ¿Y de dónde comenzó a utilizarse el término? Básicamente viene así como el término buca, que utilizamos mucho después en el término de la pandemia, ¿no? Mucha gente se enteró del término buca, que es un término que viene de la guerra, de las guerras que vivimos en los primeros años del siglo pasado, los primeros mitad del siglo pasado, hasta los 50. Igual, las habilidades blandas vienen también del proceso de la guerra. ¿Ok? Las habilidades blandas fue eso que la gente no se explicaba que pasaba en algunos grupos militares por los cuales unos funcionaban mejor que otros, independientemente de que tuvieran los mismos equipos, los mismos armamentos, los resultados eran diferentes desde el punto de vista de las tropas y del liderazgo de cada uno de los jefes o comandantes de esas tropas. Entonces, esa diferencia en los resultados, resultados en el sentido de
comunicación entre la gente, resultados en el proceso de obediencia, tal cual. Norma, gracias por traerlo aquí. En el proceso de la obediencia, la misma disciplina, ¿verdad? Es parte de lo que es estas fortalezas que ustedes comentaron, disciplina, orden, el tema de la comunicación, el trabajo en equipo. Eso que no se lograba explicar desde el punto de vista de lo que era la formación formal militar, más el tema de los equipos militares, se comenzaron a llamar habilidades blandas, por ser diferentes a las habilidades técnicas, o lo que se llamó después las habilidades duras, que tenían que ver con el equipo duro, o sea, los materiales de los tanques, de los vehículos, etcétera, etcétera, de guerra. Entonces, comenzó a trasladarse el término a lo que era la parte del liderazgo de empresas, ¿verdad? Que era lo más parecido, vamos a decirlo así, desde el proceso de cuando ya pasamos, salimos, o bueno, ojalá hubiéramos salido porque todavía hay unas cuantas guerras en el mundo, pero de esos procesos tan fuertes que se vivieron en ese momento, y entonces se empezó a usar en el mundo organizacional el término habilidades blandas para todo eso que correspondía a lo humano, tal cual como ustedes dicen. A lo humano, a las habilidades interpersonales, a ese proceso muy particular que tenemos los seres humanos para conectarnos, para compartir y para crecer. Entonces, desde allí comenzó este camino y ha venido usándose, pues independientemente de los roles o de los sectores en donde nosotros estamos, se han venido trabajando y utilizando en el contexto organizacional. Bien, entonces ya tenemos el contexto de donde por allí venían las habilidades blandas. Y combinado está el proceso de las habilidades blandas y entonces eso viene, vamos a decir, evolucionando. En el año 2016, el World Economic Forum nos dice, hey, las habilidades blandas son importantes, pero hay que generarle un carácter de evolución porque es lo que está sucediendo en el momento actualmente. O sea, ya para el 2016, muchas personas habían hecho conciencia de la importancia de, por ejemplo, la inteligencia emocional, el comunicarnos bien, el tener mejores relaciones en trabajo de equipo, y comenzaron a llamarse habilidades socioemocionales para dar contexto de que se podían aprender y se hablaba del aprendizaje socioemocional. Incluso hay hay un área que se llama, ya se los paso acá, CASEL. CASEL es una organización que está en Estados Unidos, y CASEL trabaja desde el punto de vista de la infancia y la adolescencia en las escuelas, las habilidades socioemocionales, y ya se están trasladando al proceso de aprendizaje de adultos. El Social Emotional Learning, se dice en la parte de CASEL. Todo eso está allí y por eso les voy a ir contando esta historia para que vean cómo lo vamos concatenando. Entonces estaban habilidades blandas, habilidades socioemocionales, llega la pandemia. ¿Okay? Entonces, en el 2020 nos llega la pandemia, y comenzamos a hablar del término VUCA, ¿okay? Que VUCA comenzó a utilizarse muchísimo en el contexto de la pandemia para reflejar el proceso de lo que estábamos viviendo. ¿Recuerdan o conocen lo que implicaba el término VUCA? Que era VUCA, les coloco pantalla para que lo puedan colocar allí, a ver si alguno me sabe. No conocemos, buenísimo. Entonces vámonos para el buca. Ya les vamos. Aquí todos venimos a aprender, así que no hay problema. ¿Ok? Fíjense, andamos entonces en, ya pasamos de habilidades blandas, pasamos a habilidades socioemocionales y entonces en el 2020 comenzó a manejarse el término buca. El término buca y el entorno BANI son dos algoritmos que se están utilizando actualmente y les comento qué es para ver si nos sentimos reflejados en esto. ¿Ok? Buca tiene que ver con el entorno. Buca también viene del mundo de la guerra. ¿Okay? Y era unas siglas para definir que el espacio donde se estaba generando el proceso era un espacio volátil, las siglas están en inglés, de incertidumbre, complejo y muy ambiguo. Entonces, en el proceso de que vivimos en la pandemia, muchas organizaciones tomaron las siglas de Buca para buscar cómo comprender ese entorno que todavía se mantiene de alguna manera de volatilidad, de incertidumbre, complejidad y ambigüedad. La ambigüedad también desde el punto de vista de la introducción de muchas tecnologías al día a día de lo que es la formalidad del trabajo, en donde
ya no todo está tan claramente definido, sino que hay cambios en el día a día. Y sumado a este proceso buca, ese entorno, se habla entonces de una combinación en el ser humano de Bani. ¿Ok? Y fíjense que las palabras de Bani, Bani también es siglas en inglés, vienen de la combinación de fragilidad, el estar ansiosos, de estar en ansiedad, procesos no lineales, es decir, que siempre me están cambiando los procesos, que ya no voy de una ruta a otra, de A a B por una sola línea, sino que me muevo en distintos procesos, e incomprensible desde el punto de vista de los cambios que se están dando. Alguien que se sienta identificado o con Buca o con Bani, ¿les hace sentido estos dos entornos que se están combinando en lo que es la actualidad de lo que estamos viviendo como humanidad? Vamos a decirlo así, porque esto nos está atendiendo a todos, ¿no? En cualquier parte del mundo. Les escucho, les leo, dependiendo de qué será práctico para ustedes. Perfecto. Por ahí Gabriela me dice que no. Ujú. No te sientes identificada, buenísimo. Y qué bien, Gabriela, porque eso genera estabilidad. Y eso es de las cosas que ahorita muchas personas me están teniendo, un proceso de estabilidad frente a lo que es la opción. ¿Ok? ¿Alguien más que se sienta o no se siente identificada con Mundos Buca o Bani? Pamela dice que sí, anda al lado por momentos. Ujú. Exacto, Jorge, excelente. Fíjense que vamos, porque una cosa, Buca es el entorno mayor, por decirlo así, y Bani es mi microentorno, mi microproceso. Entonces, dependiendo de la industria donde estamos, de dónde nos manejamos, incluso en nuestro ámbito de vida, de las profesiones que tenemos, podemos hacer estas combinaciones. ¿Ok? Entonces, qué bueno que algunos no están porque eso quiere decir que están centrados y eso es una muy buena opción. Entonces, en contexto global, lo que se maneja a nivel de estadística es que aproximadamente el 60-70% de la población anda en estas combinaciones. ¿Ok? Por ejemplo, personas que trabajan en el sector bancario, en todo lo que es sector financiero, están en un entorno muy buca porque se están dando muchos movimientos en donde hay mucha incertidumbre, lo cual deriva naturalmente en un proceso BANI, por decirlo así, ¿no? Entonces, personas también que están en el mundo de la tecnología, pero en el mundo de la tecnología que está en continuo crecimiento, que no necesariamente es buca, pero sí genera mucha ansiedad porque no se saben los cambios que vienen. Si eres muy abierto a los cambios, si te gustan los cambios, entonces genial, porque te sientes a gusto en el proceso, ¿no? Entonces, en estas combinaciones vamos. ¿Vale? Entonces, estamos acá y de allí entonces viene lo que para más precisión detallan de lo que es el entorno Bani, quien colocó, vamos a decir, el término del proceso, el acróstico, que tenía que ver con que estamos en procesos volátiles, complejos, inestables, para muchos caóticos e impredecibles. ¿Mm? Son palabras que para algunos generan mucha ansiedad y para otros pues puedes lidiar con ellas. Melanie, sí, tal cual. Son elementos que están en la vida diaria, fruto de la complejidad del entorno, sí es así. Y es ver cómo tú te enlazas con ellos. Principalmente es cómo tú te enlazas con ellos. Como hay unas frases muy clásicas de no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. ¿Ok? Entonces ese es el entorno. Dentro del entorno, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo nos organizamos y cómo podemos fluir? ¿Ok? Entonces hay todo un camino que se está abriendo ahorita para el proceso de ver desde lo que llaman Bani, por decirlo un nombre, estas cosas que están pasando en el mundo de temas de fragilidad mental, de salud mental, personas con burnout desde el punto de vista de su día a día, muchos niveles de estrés altísimos, mucha ansiedad, muchos procesos depresivos y claro, eso es lo que se ve, vamos a decir, en el micro espacio de la persona, pero que vienen de los entornos globales, en donde, dependiendo de las responsabilidades que tengamos, de las áreas que estemos, se van a mover más. Entonces, con todo este entorno, con todo esto que esto es, vamos a decir, historia en el sentido de, esto comenzó a suceder del 16 al 2021, a raíz de la pandemia se articuló más, aparecieron entonces el proceso de, bueno, ¿qué hacemos para, como seres humanos, atender todo este camino desde el punto de vista organizacional, que es de donde vinieron las Power Skills, y en el 2021
apareció el término de Power Skills. ¿Okay? En unos congresos asociados a todo lo que es esto de habilidades socioemocionales, varios académicos, investigadores dijeron, bueno, mira, la parte de las soft skills son tan importantes en este momento que el nombre de soft de alguna manera desmerita el proceso o de blando, por decirlo así, desmerita la habilidad o el poder que tienen estas cosas, ¿no? O estas posibilidades que tenemos como ser humano. Y de allí comenzó a definirse las soft skills como power skills. Es muy reciente, es hace año y medio prácticamente, desde cuando fue el enunciado, y pues como sociedad, vamos a decir, como sociedad mundo, en muy pocos espacios hablan de las power skills. Todavía se habla de las soft skills porque es un concepto que se está introduciendo. En el área donde se ha introducido con más fuerza es en el área de gerencia de proyectos. La gerencia de proyectos, hay algo que se llaman los conocimientos fundamentales y en la línea de liderazgo, es un triángulo de conocimientos fundamentales, la línea de liderazgo, el área de liderazgo se sustituyó, en vez de liderazgo se le colocó ahora Power Skills. O sea, se considera que el liderazgo está dentro de las Power Skills, porque es la suma de muchas cosas en lo que es la conexión. Entonces, ¿qué son las Power Skills? La suma de muchas habilidades humanas, naturalmente humanas, que venimos nosotros con esencia de humanos, y adicionalmente el desarrollo de todo el proceso cognitivo, que también es humano, pero cuando digo humanos estoy más hacia la parte emocional, y es la combinación del proceso emocional, del proceso cognitivo, y que nosotros como profesionales vamos sumando para ir copiando. ¿Okay? Cuando digo profesionales, no necesariamente quiere decir que tenemos maestrías, doctorados, posgrados, también somos profesionales en el área que hacemos por experiencia. ¿Okay? Así que las Power Skills también pueden ser desarrolladas por alguien que tiene muchísimos años en el mundo de la carpintería, que no ha ido de repente a una universidad, pero es un profesional en su proceso que hace, ¿no? Aquí, de allí el término de profesional en este contexto. Entonces, como ven, acá las Power Skills de que hablamos. Hablamos de curiosidad, de contar historias, el storytelling, de inteligencia emocional, de resolución de conflictos, de empatía, de la gratitud, de la autenticidad, de la toma de decisiones efectivas, y ahí entonces le está ya apareciendo, ¿verdad? La parte cognitiva, de la resolución de conflictos, del feedback, de la amabilidad, de la escucha activa, en las actividades de comunicación, y de la más importante que ha tomado como más fuerza actualmente, que se llama la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento, el growth mindset, tiene que ver con esa capacidad que tiene nuestro cerebro, de lo que se llama la neuroplasticidad, de aprender diversas cosas independientemente del momento de vida que nosotros estemos viviendo. Siempre hay un espacio para que el cerebro abra nuevos caminos, nuevos surcos. ¿Okay? Es como unas carreteras nuevas que se hacen porque nuestro cerebro es moldeable. Entonces, desde esa mentalidad de crecimiento, podemos aprender diversidad. Y desde esa mentalidad de crecimiento, de hecho, estamos acá en esta sala por curiosidad, o porque me interesa el tema, o porque me gusta comprender y aprender cosas nuevas. Eso está dentro del proceso de mentalidad de crecimiento. ¿Ve? Entonces, ¿a qué nos referimos con Power Skills? Es eso que tiene la gente, lo que dice acá es eso que tiene la gente que hace que todo fluya en el mejor proceso dentro de la suma de las habilidades técnicas también. ¿Okay? Entonces, es importante hacer notar que no es que ahora solamente es importante las habilidades socioemocionales y todo lo que tiene que ver con Power Skills. No, es que adicional a la parte técnica, al conocimiento técnico, al ser yo especialista en mi área, al desarrollarme profesionalmente, a lo que se llama el conocimiento cognitivo superior, es decir, una toma de decisiones efectiva, un proceso de manejo de conflictos, una elaboración de proyectos dependiendo del área donde ustedes estén, le sumamos, le agregamos la habilidad personal para entonces en el desarrollo de manejo de conflictos, saber cómo comunicarse de forma no violenta, cómo desarrollar todo el proceso de inteligencia emocional. Entonces, un requerimiento superior desde el punto de vista de lo que era antes llamado la habilidad blanda. Por eso es que comenzaron a combinarse Power Skills con habilidades blandas y el proceso se derivó allí.
Ahora, ¿cómo se ven esas Power Skills enumeradas u organizadas dependiendo de las metodologías? Si ustedes buscan en Google Power Skills, van a encontrar varias posibilidades de combinación. Hay incluso Power Skills que se están desarrollando en la edad escolar, por decirlo así. ¿Okay? Hay escuelas, ya sistemas educativos que ya hablan de 3 bloques de Power Skills desde el punto de vista de la educación de niños, que tiene que ver con incluir la diversidad, con el proceso de comunicación, con todos los procesos de inteligencia emocional y principalmente con los procesos de entender este macromundo desde la combinación virtual presencial en donde nos podemos mover en distintas culturas aprendiendo de diversidad de cosas. Eso es la parte de educación de niños. En el mundo de gerencia de proyectos, como les comenté, también hay toda una clasificación de las Power Skills que va asociado a esa área de trabajo, a ese desarrollo de trabajo en la acción. Y en el mundo del desarrollo de habilidades socioemocionales, que es donde me muevo yo, ¿verdad? En procesos de liderazgo, en procesos ya de empresas, hay otra clasificación que estamos trayendo a las personas que estamos, vamos a decir, compartiendo o contribuyendo al desarrollo de estos caminos. Entonces les voy a compartir la combinación que nosotros estamos trabajando desde el punto de vista de cómo es nuestra visión de las Power Skills a desarrollar. ¿Okay? De allí podemos generar conversación en función de cómo se vean reflejados en este contexto. ¿Okay? Entonces, fíjense, acá hay 5 grandes categorías. ¿Okay? ¿Qué es común para todas las distintas clasificaciones que les comenté anteriormente? Que hay una macro categoría y una micro que se va desarrollando para ir como que generando el proceso de la macro. ¿Okay? Acá en esta imagen que ven en pantalla, el centro de este camino es inteligencia emocional y como tal tiene como que el pétalo central y el tamaño mayor. ¿Okay? Entonces, la inteligencia emocional vista desde la combinación de lo que naturalmente es la inteligencia emocional que se está trabajando desde los 80, ¿okay? Que son las últimas 4 líneas que tienen pequeñas: autorregulación, autoconocimiento, empatía y gestión de las relaciones. Eso es inteligencia emocional desde los inicios y los estados de la inteligencia emocional, cuando se comenzó a hablar de ello con los libros de Goleman y cuando ha tenido más fuerza, sobre todo a principios de los 2000, los 90 tomó mucha fuerza, pero en los 2000 ha tomado más fuerza. Y adicional a esos 4, entonces están agregados 2 más, que se llama gestión de la energía y emociones y estado de ánimo con detalle. ¿Okay? Gestión de la energía, ¿a qué se refiere? A que nosotros somos un sistema químico, físico, o sea, somos un sistema en sí metabólico como seres humanos. Este sistema necesita aprender a gestionar la energía para no caer en burnout, para no tener estrés en exceso, para saber hasta dónde incluso yo puedo agendar, dejar de agendar, cuándo debo decir que sí, cuándo debo decir que no, para poder llegar al sábado con energía y disfrutar el fin de semana de descanso y que no sea un fin de semana solamente para estar dormido o que no me puedo parar porque no tengo la energía, sino que tengo que recuperar. Es como que sábado y domingo conecto, ¿verdad? Con la batería, recupero y de lunes a viernes me descargo. Entonces, es salir de ese ciclo en el proceso de la acción. Porque además, cuando nosotros no estamos con la batería full, por decirlo así, con la energía bien administrada, no tenemos foco mental, no somos productivos, entonces hay un poco donde hay muchas cosas que pues nos suman a nuestro día a día. Y las emociones y estado de ánimo, la comprensión de qué es el proceso emocional, o sea, el saber cómo es que nosotros gestionamos, no controlamos, las emociones en sí no se controlan, cómo gestionamos el proceso emocional. En ese sentido, hay todo un camino de buscar verbalizar, o sea, colocar nombres comunes, nombres del día a día al proceso de las emociones para comprender mejor eso. Entonces, esto es toda una línea de desarrollo del proceso de la inteligencia emocional. Luego, si ven, a los lados, me voy a ir primero al lado izquierdo de la pantalla, está comunicación y relaciones interpersonales, parte de lo que hablábamos, ¿verdad? Que las soft skills estaban asociadas con relaciones interpersonales, evidentemente, cuando ya en este proceso de transición hacia power skills hay una proporción mayor. Y aquí entra la escucha activa, que es algo que también tiene mucho tiempo trabajándose,
Y dos elementos claves que están entrando con mayor fuerza. La comunicación no violenta. Comunicación no violenta viene de todo un camino de investigación en donde se utilizó primero fue en las negociaciones de los tratados de paz de distintos países, cuando había grupos en conflicto en países. Y lo primero que había que hacer para poder trabajar esos conflictos era que la comunicación saliera de la violencia. Comunicación no violencia en los procesos actuales tiene que ver con respetar al otro, con saber entender, y por eso es que está combinado con inteligencia emocional en el centro, cuándo debes callar, cuándo debes hablar, lo que se llama la empatía, ¿verdad? Y saber en qué proceso estoy yo trabajando allí. Y la intención positiva es la conexión desde que se habla del liderazgo consciente, de que toda intención de la persona que te está liderando debería venir del proceso positivo de desarrollo y de desarrollo en pro de unas tendencias nuevas que se llama psicología positiva, en donde se habla de aprovechar, fortalecer y hacer que crezca lo mejor del ser humano sin dejar de atender las cosas que hay que atender. ¿Okay? Entonces, esto es el camino en donde está comunicación y relaciones interpersonales. ¿Alguna pregunta hasta acá entre lo que inteligencia emocional y comunicación y relaciones interpersonales o comentario? Perfecto, Gabriela, gracias. Listo. Seguimos entonces. Luego viene adaptabilidad y flexibilidad en esta flor que andamos aquí, pues, deshojando desde el punto de vista de la percepción. En adaptabilidad y flexibilidad está la resiliencia, que bueno, ya ustedes seguramente la han escuchado mucho porque la resiliencia fue la palabra clave del proceso con la pandemia. Cuando se habla de resiliencia, se habla de, resiliencia viene de un término de ingeniería. ¿Okay? Un objeto resiliente es un objeto que le tiene trauma, es decir, le cambian la forma, pero que después del cambio vuelve a ser el mismo objeto, ¿no? Es como son un tipo de procesos que son materiales así. De allí eso se trajo, fíjense que la mayoría de los conceptos que se trabajan en el mundo humano vienen del mundo del hard, y es lo natural, porque es de donde venimos, ¿no? De la primera revolución industrial, de las guerras, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla de un ser humano resiliente, es un ser humano que ha tenido muchos cambios y vuelve, vamos a decir, al foco, al centro, pero siempre siendo una mejor persona. O sea, se levantó sobre el proceso, aprendió del proceso y siguió avanzando. ¿Okay? Al principio se utilizaba la resiliencia para personas que han pasado por cosas muy complejas, pérdidas de familia, traumas muy fuertes, accidentes, pero se ha ido viendo que también hay personas que tienen en su día a día normal una actitud resiliente, es decir, una actitud de déjame aprender, seguir avanzando. Evidentemente hay diferencias, ¿no? Como en los materiales, ¿no? Del proceso resiliente, pero en sí es una condición humana la resiliencia porque ha sido una de las condiciones que ha hecho que nosotros podamos evolucionar en los 1000, 5000 o X números de años que ya no sabemos antropológicamente cuándo tenemos como humanidad, ¿no? En el proceso. Y lo que le comenté de mentalidad de crecimiento. Mentalidad de crecimiento es toda esta parte de aprovechar toda esa capacidad cerebral que tenemos nosotros. Nuestro cerebro es sumamente poderoso, no utilizamos su capacidad, no es que utilicemos el 10% o el 20%, como típicamente dicen, sino que sencillamente ese potencial que está allí no lo sabemos aprovechar. Él siempre está trabajando al 100% porque tiene que hacerlo, porque si nuestro cerebro no trabaja al 100%, dejamos de respirar, dejamos el corazón deja de latir, quizás no tenemos bien el estómago, él siempre está trabajando allí. Lo que pasa es que no aprovechamos el potencial. Es como que tengamos una camioneta o un carro, un vehículo que quepan 15 personas y siempre lo estemos utilizando para llevar dos. Entonces, no utilizamos el potencial. ¿Okay? Estamos gastando más energía porque estamos desaprovechando el proceso. Eso es la parte de mentalidad de crecimiento. Nos vamos entonces hacia la parte derecha, liderazgo y trabajo en equipo. Acá está todo lo que es el proceso de aprender, el aprendizaje colaborativo. Eh, eh, Paradójicamente, en la escuela, en todo el proceso del sistema, los sistemas escolares en la mayoría de nuestros países nos enseñan a trabajar el proceso individualista. Y después entonces, cuando ya estamos quizás en universidad o en prepa o ya en distintas organizaciones, entonces nos piden trabajar en equipo. Y pues hay que reaprender eso que sabíamos hacer de cuando éramos niños, de trabajar en equipo, volverlo a aprender cuando somos grandes,
desde la condición del adulto, que a veces es bastante tiene poca confianza, que además cree que no está todo muy bien, entonces hay que aprender el proceso. Por eso la colaboración aquí se enlaza con la intención positiva de comunicación. Cuando yo observo que el proceso de comunicación, el proceso de relación interpersonal, viene desde la intención positiva y desde la comunicación no violenta, naturalmente colaboro y me comprometo más a las cosas. Y aquí empiezan a ver entonces cómo se interrelaciona la flor. ¿Ok? El manejo de conflictos desde el punto de vista de el saber que cada quien tiene su posición y que hay que trabajar desde los intereses más que desde la posición, o sea, los intereses en común para poder resolver lo que haya que resolver y los procesos de negociación. Y de quinto, perdón, acá desde el punto de vista de la parte inferior derecha está la resolución de problemas. Cuando se habla aquí de resolución de problemas, estamos hablando del proceso más hacia lo cognitivo, ¿no? Entonces estamos en pensamiento crítico, creatividad y pensamiento sistémico. ¿Por qué aquí en resolución de problemas no está manejo de conflictos? Porque el manejo de conflictos y la negociación se da cuando trabajas en equipo. O sea, cuando tú estás trabajando solo, resolviendo problemas, eres un investigador o eres un académico que está haciendo procesos de análisis o eres un biólogo que está en un laboratorio o cualquier cosa de estas que estás solo, estás resolviendo problemas asociados a tu área y estás utilizando estas cosas. Pensamiento crítico, creatividad, pensamiento sistémico, razonamiento general, ese estilo. Ahora, cuando ya te toca trabajar con otros, entonces allí es cuando empiezan a aparecer los conflictos y la negociación, porque ya tienes entonces que interrelacionarte con otro ser humano y para manejar un buen resultado en la resolución de problemas hay que saber manejar los conflictos, hay que tener buena comunicación, hay que saberse adaptar y hay que tener inteligencia emocional para poder afrontar el proceso. Y así se combinan todas estas actividades acá. ¿Qué nos ayuda este marco, vamos a decirlo así, de esta combinación de acción? Bueno, a atender todas las otras cosas que están pasando en el día a día que tienen que ver con lo que hablábamos antes, ¿verdad? Con los buca o con los BANI, con la volatilidad, con la ansiedad, con los ambientes ambiguos, con la incertidumbre, con los procesos complejos, con la sensación de vulnerabilidad o de fragilidad que alguien pueda sentir o con lo incomprensible que se pueda ir dando en este camino. Entonces, por eso es que, vamos a decir, la suma de esta combinación de cualidades del ser humano para desarrollar se le ha denominado Power Skills, que es como que empodera al ser humano a poder atender estas distintas opciones que se están manejando adicionalmente a otras, ¿no? Aquí hay unas referencias que son referencias de identificación a nivel de dónde salió la teoría, pero desde allí se puedan manejar. Bien, con toda esta información, cuéntenme, ¿les hace sentido? ¿Cómo lo ven? Y aquí abramos, bien sea por el chat, cómo lo ven, y después vamos a trabajar juntos otra actividad. ¿Alguien se sintió identificado con alguna de las Power Skills o con lo que solucionan o buscan solucionar? Bien, no se preocupen, vamos a seguir avanzando porque vamos a seguir trabajando aquí en comunidad. Eso es parte de este proceso de que vamos aprendiendo juntos, ¿ok? Entonces, ¿a dónde va conectado este camino de las Power Skills? Lo que este está, es decir, combinando ahorita desde el punto de vista de el camino y las investigaciones, y aquí eso pueden encontrar en distintas fuentes y si quieren información adicional con gusto, es que ya hace, quizás desde los 90, se están haciendo estudios muy desde la línea de inteligencia emocional, que fue de las primeras cosas que salió, acerca de qué es lo que hace, que asegura, por decirlo de alguna manera, el éxito en los líderes, en las organizaciones. Ya en ese momento se hablaba de que el 60% de lo que eran las habilidades blandas, las soft skills, aportaban al éxito de
las organizaciones, y cuando hablamos del éxito, era el éxito financiero. O sea, organizaciones de Forbes 500, organizaciones con muy buenos resultados financieros, detrás está el proceso de un muy buen manejo de las soft skills. Y, por supuesto, sumado a un muy buen manejo de las finanzas, de las partes operativas, pero estaban en un nivel interesante de proporción. De lo que se ha encontrado en los últimos ya 10 años, se habla de que el 75% del éxito en los trabajos, y aquí cuando se habla de trabajos a largo plazo es cualquier tipo de trabajo, es el resultado de la combinación de las power skills, y solo el 25% tiene su origen en las hard skills. Y aquí es cuando les decía, no es que no sean suficientes o es que no tengas que dedicarte a las habilidades técnicas o duras. Ellas están allí. Y estas habilidades técnicas o duras además ahora incluyen inteligencia artificial, desafíos completos de tecnología, procesos de medicina, investigación. O sea, no es que son sencillas, son complejas, son de desarrollo y adicionalmente es sumar el proceso humano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las Power Skills son esas principales palancas para el desarrollo y crecimiento del negocio. O también son amenazas. ¿Okay? Una organización, por ejemplo, uno de nuestros clientes es una organización que trabaja en todo lo que es data. ¿Okay? Y manejo de data y matemáticas para investigación de mercado. Todas las personas que están allí tienen un alto nivel cognitivo desde el punto de vista numérico, matemático y de resolución de problemas. Ahora, si esas personas no aprenden a trabajar en conjunto, si no trabajan bien colaborativamente y además no se comunican bien con los clientes, comienzan a tener problemas, que es lo que ha estado sucediendo con el proceso de sostenibilidad de la empresa, porque hay mucha competencia en el mercado y entonces sí, soy muy bueno, doy muy buen servicio, pero trato mal a mi cliente o no sé cómo comunicarme, o estoy teniendo problemas interpersonales dentro del equipo, entonces baja el nivel de calidad del trabajo, baja el nivel de eficiencia y entonces hay problemas de desarrollo y crecimiento. Entonces es esa combinación. Y cada vez más se están haciendo investigaciones desde el punto de vista del desempeño financiero para poder enlazar el desempeño humano, por decirlo así, las power skills con el desempeño financiero. Y de las cosas que se han encontrado es que en general los líderes que poseen desarrolladas sus power skills tienen un desempeño financiero 5 veces mayor de otras empresas. ¿Okay? Y está documentado y es data que se está realizando y que se está cada vez más sustentando. ¿Para qué? Para dar la fuerza que necesita esta parte para seguir atendiendo a ese ser humano que tienes allí y que ese ser humano además esté bien, esté a gusto, dé lo mejor de sí, que todos tengamos mejores resultados. De allí el poder que tienen este camino de lo que se está haciendo. De esto, ¿cómo se combina? Bueno, se combina con sus fortalezas. ¿Se acuerdan que al inicio les preguntamos cuáles son tus 3 fortalezas? Este es el resultado para quienes se conectaron después, lo hicimos a través de una pregunta por Mentimeter y cada uno de nosotros colocó cuáles eran mis 3 fortalezas. Y esta es la combinación de 8 o 9 participantes que estábamos acá. Entonces, esta combinación de las fortalezas con lo que ya traemos es por donde yo puedo hacer mi camino desde el punto de vista para ese fomentar, desarrollar o quizás seguir reforzando, porque muchos ya tenemos bien claros cuáles son nuestras habilidades superiores, cuáles son nuestras power skills y cómo lo puedo trabajar. Entonces está la parte analítica, que se acuerdan, estaba en la parte de resolución de problemas, está la parte de honestidad y flexibilidad, esa está en la parte de adaptabilidad y flexibilidad, está el proceso de disciplina y orden, está el tema de alegría que tiene que ver dentro de inteligencia emocional, manejar los estados de ánimo y las emociones. La fortaleza puede estar asociada a la resiliencia, la empatía está asociada a la inteligencia emocional. Entonces ahí empiezas a hacer el match, la matriz, ¿no? Entre lo que es el proceso de lo que está abordándose en el camino y lo que es mis fortalezas particulares. Y vamos a decir, la tendencia a lo que se está buscando actualmente es que yo trabaje desde mis fortalezas, ¿okay? Que aproveche mis fortalezas, soy mucho más eficiente y desde mis fortalezas elevo las oportunidades de mejora que tengo. Es decir, aprendo mejor eso que no lo sé aún todavía y puedo seguir sumando para cada vez crecer más profesional y personalmente dentro de un contexto de bienestar, que es una de las cosas que se está combinando, ¿no? Que tengamos personas que sean eficientes y efectivas en su trabajo,
que se sientan bien y que además estén bien de salud. Entonces, esa combinación es hacia lo que vamos haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en conjunto? Vamos a hacer juntos un trabajo de, bueno, cuáles habilidades puedo desarrollar y cómo lo haría. ¿Okay? En este proceso de cuáles habilidades podemos desarrollar y cómo lo haría, lo vamos a hacer a través de una herramienta que se llama Padlet. ¿Okay? Ya les voy a mostrar cómo funciona Padlet para quienes no hayan usado. Toda la interacción en Padlet es anónima, así que podemos escribir y podemos combinar lo que podemos trabajar y desde allí podemos hacer diversidad de cosas. Antes de irnos a Padlet, déjame estar aquí. A ver. Ajá, tengo un comentario aquí, antes de irnos a Padlet, ya ahorita les pongo otra vez el enlace para conectar. Ana Lau nos dice, me parece que estas skills son esenciales y nos hacen más humanos en las organizaciones, aunque muchas veces en una realidad laboral como la que tenemos resultan muy utópicas, tristemente, es así. Ana. Hay que trabajar bastante para acercarnos más a veces para lograrlo. Sí, y fíjate, Ana, y eso nos pasa en prácticamente, como dirían en mi país, de broma, en el mundo mundial. Es importante acordarnos que nosotros venimos como sociedad, o sea, como sociedad global, venimos de la primera revolución industrial, 1920, ¿ok? ¿Y de dónde viene la estructura de la primera revolución industrial? De las estructuras de la Armada y de la Iglesia, que esas son como las fuerzas de estructuras organizacionales. Y de ahí se derivaron todas las estructuras organizacionales de servicios financieros, manufactura, plan, todo esto. ¿Okay? La primera revolución industrial fue evolucionando, pero dentro de lo que fue ese inicio, lo que se necesitaba del ser humano era literalmente las manos. ¿Okay? El resto del cuerpo no se necesitaba porque era un trabajo manual repetitivo. Incluso hay frases que se han encontrado en libros de la época de yo quisiera contratar solamente las manos, el resto del cuerpo no me hace falta. ¿Okay? Y eso no es que sean, que era así un pecado o no, sino que sencillamente era lo que era la realidad en ese momento. Fue evolucionando, pasamos a la segunda y tercera revolución industrial asociada con la revolución del conocimiento, la revolución de mercado, la revolución financiera, pero siguen siendo términos muy duros, vamos a decirlo así, muy ok, ahora necesito más al ser humano, pero necesito es el cerebro que piense o el cerebro que saque manejo matemático, por decirlo de alguna manera. Y ahora estamos hablando desde el 2016 de la cuarta revolución industrial. Es un proceso que está arrancando. Cuando hablamos de revoluciones industriales, son procesos de 20 años de cambio, 15 años, quizás ahorita pueden ser más fáciles, más rápidos por el proceso tecnológico, pero igual la condición humana no cambia tan rápido. Y en la cuarta revolución industrial, entonces se habla de tres habilidades importantísimas. Las habilidades cognitivas básicas, que es el saber tener, por ejemplo, no saber leer, sino tener comprensión lectora, es poder resolver problemas, es poder incluso hablar dos idiomas, esas habilidades cognitivas básicas en este momento. Luego están las habilidades cognitivas superiores que tienen que ver con ya un manejo de conflicto mayor, todo lo que es pensamiento sistémico, todo lo que ya viene incluido inteligencia artificial, todo lo que ustedes están viendo ahorita que pasa en el mundo. Y adicionalmente están las habilidades socioemocionales, que es empezar a reencontrarnos con ese ser humano que somos. Entonces, a esta época se le llama el retorno a la humanidad. Y claro, nuestras estructuras no están hechas para eso. Entonces, ¿cuál es, vamos a decir, el trabajo que hay que hacer? Es retornar a la humanidad desde nosotros individualmente primero y después entonces desde nuestro equipo y evidentemente irán avanzando las organizaciones. Habrá líderes que tomarán esto como una bandera y habrán organizaciones que ya trabajen y vayan reforzando esta parte, pero todo es un proceso de cambio. Ahora, aquí la gran pregunta y lo que les puede sumar mucho es, bueno, yo como persona, yo como profesional, ¿cómo puedo en este abanico de actividad darme cuenta que las estoy reforzando? Porque a veces, por ejemplo, tengo mucha inteligencia emocional hacia afuera, pero no la tengo hacia mí. Entonces, no soy empático con mis necesidades, no soy empático con las posibilidades que tengo o tengo una comunicación muy violenta hacia mí. Es decir, me digo, oye, eres tan torpe, es que nunca vas a aprender esto. Entonces, desde nosotros comenzar para después poder trabajar con el equipo, si ya hemos avanzado en esto de hacia nosotros, porque venimos también de un proceso de perfeccionismo muy fuerte. Entonces, si hemos trabajado mucho hacia nosotros, bueno, ¿cómo podemos avanzar hacia los otros, ¿no? Para que entre todos podamos ir armando actividad.
Bien, entonces estas son como las combinaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a Padlet. Ya les voy a pasar el enlace para quienes no pudieron. Y ahorita les pongo el código QR. Ya voy para allá. Déjenme para que lo vean. Ok. Les muestro cómo funciona Padlet y podemos construir algo bien interesante aquí, que esto es lo que se llama aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es aprender en comunidad y crecer juntos. Podemos ir al enlace que está allí en el chat, ¿ok? El Padlet es sumamente sencillo, se los voy a poner aquí en pantalla para que vean a dónde van a ir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Padlet es una pizarra, ¿ok? Una pizarra en donde compartimos las actividades que podemos hacer juntos y vamos a ponerla aquí como pantalla completa. Normalmente lo que hacemos en Padlet es lo que ven allí, ya, vamos a ver que no sé si lo ven por los controles de la sala. Vamos a empezar, todos podemos acceder y cuando accedemos le vamos a dar aquí en la parte inferior derecha. Si estás en el computador, te sale la parte inferior derecha. Si estás en tu teléfono, sale en el centro. Un símbolo de más, le das al símbolo de más y te sale esto y tú puedes escribir, ¿ok? ¿Cuál es la pregunta que queremos desarrollar? ¿Cuáles habilidades puedo desarrollar y cómo lo haría? Hablando desde las Power Skills. Entonces, por ejemplo, asunto, ¿cuáles habilidades quisiera desarrollar? Aquí, por supuesto, se va a ver que lo estoy haciendo yo porque yo soy la dueña del Padlet, ¿no? Ya lo ve. La empatía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo haría? Conociendo gente distinta, aprendiendo de otras culturas, escuchando mejor, por decirlo así, por colocarles ejemplos. Y le damos aquí publicar y aparece en la pantalla. Eso es lo que va a aparecer. Si hay alguien que le gustó mucho ese comentario, puede decir, wow, sí, esto es, no sé, 5 estrellas, ¿verdad? O comentar sobre lo que ya yo comenté, ¿ok? Entonces, también podemos, ¿qué será? Mejorar nuestra comunicación, ¿ok? Entonces, allí tenemos, le damos aquí play y podemos ir armando nuestra pantalla. Entonces, vamos a ir sumando acá ideas que a ustedes se les ocurran, ¿ok? De cuáles habilidades puedo desarrollar y cómo lo haría. ¿Para qué? Para que nos llevemos la información con todo, porque quizás algo que yo escribo le hace clic, le resuena a alguien que está acá o alguna idea de eso. Tanto, y el resultado de esta pantalla, como Alejandro tiene la conexión para saber cómo conectarse con ustedes vía correo electrónico, se las podemos compartir, igual va a quedar la grabación, pero se la podemos compartir para que se lo lleven como material, ¿ok? Incluso le pueden tomar print de pantalla y llevárselo al final, como sea más sencillo. Vamos a ver qué otras ideas aparecen por allí. Si alguno no puede entrar en el Padlet por temas de conexión, también lo puede escribir en el chat y después lo integramos al Padlet. No hay ningún problema. ¿Okay? Entonces aquí están apareciendo. Por ejemplo, trabajo en equipo, integrándome con otros para colaborar. Excelente. Aprender a delegar. Esa es una habilidad que, Dios, cuesta muchísimo y en la medida que vamos creciendo y vamos siendo incluso más exitosos, nos cuesta más porque nos da la sensación de que las cosas van a salir mal, yo soy responsable de eso y entonces tiendo a no delegar y se me olvida que yo estuve un tiempo aprendiendo en el proceso y que además la gente es distinta, ¿no? Hay personas que aprenden más rápido que otras. Aprender que el trabajo del otro es igual al bueno que el mío, excelente, eso tiene también esa parte de relación interpersonal y empatía. Desarrollar mi autoconfianza, me gusta mucho. Fíjate, la autoconfianza, dentro de la lista, vamos a decir, si le hiciéramos doble clic, estuviera dentro del proceso de autoconocimiento que está en inteligencia emocional. El primer elemento de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Y cuando trabajas autoconocimiento, trabajas esta parte de autoconfianza, trabajas lo que ahorita está muy apareciendo en distintos líneas del síndrome del impostor, trabajas eso de hacer conciencia de cuáles son tus fortalezas emocionales para desde allí trabajar tus fortalezas profesionales. En la parte de fortalezas, con gusto,
se pueden comunicar conmigo y les digo por dónde pueden trabajar esa parte porque es súper importante. Quiero desarrollar la perseverancia. La perseverancia es una cualidad importante porque, o sea, es permanecer y atender procesos, motivar a la gente y estimularlos, tratar a la gente lo mejor posible para que día a día realicen su trabajo con esfuerzo y dedicación. Genial. Y creo que el secreto, y me gusta mucho esta parte, es tratar a la gente como gente. O sea, a veces los tratamos mucho como máquinas, ¿no? Bueno, porque los que hemos venido aprendiendo y es saber, es como cuando, con sus grandes diferencias, pero como cuando estamos criando niños, que tenemos que saber la diferencia entre cuando es malcriadez o cuando realmente se sienten mal, ¿no? Ya hablando de adultos, es entender cuando es un tema de no disposición, poca flexibilidad, poca mentalidad de crecimiento, o es un tema de que el equipo tiene que seguir sumando acción, ¿no? Entonces, esas cosas también pueden trabajar allí. Incrementar mi autoconocimiento, descubrir mi propósito. Genial, ahorita hay todo un camino interesante de fortalezas, propósitos, áreas de oportunidad, porque desde donde yo soy, llegamos a algo que se llama el estado de flow en las teorías. Aquí tenemos nombre para todo. ¿Ok? Y el estado de flow es eso en donde yo me siento pleno haciendo las actividades. Si vieron la película Soul, no sé si la tradujeron como Alma, pero que el pianista, y cuando el pianista tocaba y se elevaba, eso es estar en estado de flow, o sea, en eso que te apasiona, ¿no? Entonces, eso es genial. Mejorar la empatía en la comunicación no presencial, sí. Y esto, qué bueno que lo traes, el tema de la comunicación digital, sí ha hecho mucho daño, una herramienta que es excelente, entender a la gente, entender que a veces es mejor hacer una llamada rápidamente y podemos solucionar cosas de forma muy sencilla que hacerlo por escrito o incluso en los encuentros virtuales, formarnos como facilitadores de procesos virtuales, porque a veces somos dificultadores de procesos. Entonces hay todo un camino en el cual tú te puedes formar como facilitador, como potenciador, utilizando las herramientas de la tecnología y sabiendo en qué momento hay que hacer las cosas persona a persona y en qué momento podemos aprovechar la tecnología para eso. La comunicación no violenta, que no se sientan obligados, pero sí responsables. Perfecta definición del proceso. Comunicarnos de forma quizás, no sé si es más suave el término, pero sí hacer conciencia de las palabras que utilizamos, de los términos que utilizamos, porque también las culturas tienen formas de conversar, ¿no? Y hay palabras que dentro de las culturas, por uso y costumbre, parece que no fueran violentas, pero por ejemplo el uso del sarcasmo, el uso del chiste burlándome de lo que ahora también le llamamos el bullying, eso es parte de la comunicación violenta. Y podemos hacer cambios muy sencillos de palabras que significan lo mismo, pero que unas son, vamos a decir, palabras mucho más amables que procesos mucho más acción. ¿Por qué? Porque venimos de controlar, venimos de la primera revolución industrial y todo este camino viene control de operación. Algo que es lo mismo que controlar, pero que se trabaja desde un punto de vista de más responsabilidad, es gestionar. Y son detalles. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, o sea, aquí en México se utiliza un término que a mí me gusta mucho, que es platicar. Platicar es un término que si se usa bien desde el concepto, es mejor que vamos a eh, conversar, platicar, van en la misma línea, pero hay personas que dicen vamos a resolver este problema, ¿no? Ahí depende de cómo lo puedas generar, eso lo puedes trabajar. Desarrollar la negociación y la gestión de relaciones. Ajá. Pero aquí, soy introvertida y me causa estrés cuando estoy expuesta a dos habilidades porque no las tengo desarrolladas. Mira, en esta parte de la introversión ayuda mucho hay instrumentos de autoconocimiento, ¿ok? Entonces hay un instrumento que se llama el MBTI, ¿ok? Ahorita MBTI, ahorita se los coloco te lo voy a colocar aquí para que lo tengas, porque eso puede sumar, ¿ok? MBTI, ¿ok? Esto es un instrumento que le llaman de personalidad. El MBTI tiene 16 tipos, por decirlo así. ¿Ok? En Internet puedes conseguir la aplicación del MBTI de forma gratuita. ¿Qué es lo que te permite comenzar a identificar con mayor detalle? Bueno, las fortalezas que yo tengo desde la introversión. ¿Ok? Entonces, si soy introvertida, esa es mi condición. Entonces, bueno, como desde la introversión, esa es parte de mi fortaleza, incluso como ser humano, ser introvertido, porque las personas que
son introvertidas tienden a ser mucho más centradas en el punto de vista de tomar decisiones, puesto que son menos arriesgadas, ¿verdad? Que los extrovertidos que van, bueno, y se llevan a veces todo por delante. Entonces, conocer cuáles mis características de mi personalidad y desde allí trabajar entonces para reforzar eso que me causa estrés, cómo lo puedo atender. ¿Okay? Típicamente el estrés se causa porque hay desbalance entre lo que yo creo que son mis competencias y lo que está pasando en el mundo. Entonces eso hace que haya desbalance y eso genera estrés. Entonces estrés, ¿qué es el estrés que llaman negativo? ¿Ok? Que es lo que nosotros llamamos estrés. Porque hay un estrés positivo que se llama eustrés, que es eso que me da la fuerza, la perseverancia, las ganas de esa adrenalina en el cuerpo para hacer cosas. Entonces saber dónde podemos combinar. Potenciar mi pensamiento crítico. Ahorita hay muchísimas herramientas también del desarrollo de pensamiento crítico y hay también herramientas para evaluar en qué nivel estoy en el desarrollo de mi pensamiento crítico. A ver, tener comunicación efectiva, ser claros. En comunicación efectiva, importante, y aquí para que se lo lleven, estar pendiente de todo lo que es obvio o lo que decimos claro que sí. No hay tal cosa como que algo es obvio, obvio para quién. ¿Okay? Ahí podemos entonces comenzar a reforzar el proceso de comunicación. ¿Para quién es obvio lo que yo estoy diciendo? Y acá en esto de que cada vez combinamos culturas, personas distintas, generaciones distintas, hay que validar lo que el otro está entendiendo de lo que yo estoy diciendo. ¿Okay? Conectar con otros, espacios para encontrar coincidencias reales con los otros. Eh, el aportar conversaciones fluidas, hay unos procesos que se llama algo así como conversaciones de café, en donde la gente se siente cómoda e incluso hacer cosas como estas que son en el anonimato y tú puedes ir conociendo mejor a tu equipo de trabajo. Allí puedes también reforzar actividades como esta, entender cómo generar una atmósfera basada en mentalidad de crecimiento. El, en el tema de mentalidad de crecimiento, hay que trabajar mucho a empezar a entender, y eso es importante, cómo funciona nuestro cerebro. ¿No? Nuestro cerebro es eso que hace que tengamos ese camino maravilloso. Entonces, aprender del cerebro a veces parece que es complicado, pero realmente, gracias a Dios, ya hay muchos especialistas, ya les pasé, que se han especializado en esa línea. Hay una línea que se llama Neuroleadership, se los coloqué allí en cómo funciona. Y Neuroleadership, una organización que da webinars cada 15 días de las distintas habilidades que tienen que ver con el cerebro. Entonces, por allí podemos aprender mucho del cerebro. Entonces, fíjense qué maravilla. Creo que reforcé todas, sí, creo que leí todas las que están acá. Tenemos esta tabla de actividades que podemos desarrollar. Y yo puedo entonces aprovechar la mía, esa que yo coloqué, y puedo tomar de las otras. Entonces, pues pueden tomar print de pantalla, pueden llevarse esto y desde allí saber entonces qué cosas podemos trabajar. Voy a dejar de compartir aquí, a irme a la sala, a ver si no tenemos comentarios aquí. Bien, entonces fíjense, tenemos, ya les voy a colocar aquí para saber cuánto nos estamos llevando de ideas como comunidad. 2, 5, 7, 10, 14 ideas. ¿Ah? Ideas con muchas más ideas. O sea, realmente el potencial es mayor a los 14. Y esto es lo que se llama la inteligencia colectiva. ¿Eh? Esto es el poder del aprender juntos y de entre todos sumar. Cuando los equipos de trabajo se conocen y tienen buena comunicación y tienen muy buenas relaciones interpersonales, confianza y empatía, esto lo podemos hacer en vivo con las personas y podemos todos sumar. ¿Okay? Y dar retroalimentación positiva para seguir sumando y seguir entonces teniendo mejores resultados. Y eso al final es lo que se llama un círculo virtuoso. ¿Okay? No vicioso, sino virtuoso. Un círculo virtuoso en el proceso de desarrollo. ¿Cómo arrancamos? Siendo yo el que puede ir comenzando a hacer esto desde el punto de vista de empezar a abrir conversaciones. Me cuesta mucho abrir conversaciones, no sé cómo hacer eso, no hay problema, lo voy aprendiendo y lo voy practicando. Y si tenemos la posibilidad de liderar personas, eso que es una bendición, una gran responsabilidad, oye, reforzar entonces en nuestro equipo cómo nosotros podemos abrir esto. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que cuando nosotros abramos esto y queremos hacer cambios, pues la gente diga, pero ¿y por qué ahora vamos a hacer esto? Porque viene la desconfianza, ¿no? ¿Y será que es que hay algo detrás allí que no nos han contado? Entonces, bueno, hay que saber, sobre todo, trabajar
mucho la parte de el ser transparente, el trabajar el tema de la confianza, que es la base de la agilidad, que es toda una tendencia que hay ahorita para el desarrollo de proyectos y de transformación digital y cultural. Básicamente la metodología ágil o el agile coach o ese tipo de camino se basa en que tenemos confianza, tenemos buena comunicación, somos transparentes frente al trabajo en el equipo porque la tecnología nos permite ver qué es lo que está haciendo todo el mundo y cómo colaboran y cuándo se le olvida y cuándo no. Ese tipo de cosas lo permite la tecnología, pero para llegar a eso es importante abrir caminos de confianza y de comunicación, porque si no podemos caer en el juego de que sí, nos llevamos muy bien, pero siempre tengo algo escondido debajo de la manga o detrás y eso hace que seamos menos eficientes en nuestras comunicaciones. Eh, ¿Puede sonar utópico? Sí. ¿Es sencillo? No, pero se puede lograr, porque ya mucha gente lo ha logrado, ya muchas empresas lo han hecho, así que tenemos la base de que sí se puede hacer, que eso es lo importante, ¿ok? Sí se puede hacer y sobre esa base podemos colaborar, como todos los aprendizajes que tenemos como seres humanos en el día a día, sin ningún problema. Entonces, ¿a dónde va este camino de las Power Skills? ¿Desde dónde está este proceso de desarrollo? Desde la búsqueda del camino de liderazgo de líderes que tengan estas combinaciones. Y cuando hablamos de líderes acá, estamos hablando de personas eh, que desarrollan incluso su autoliderazgo. Es decir, no necesariamente tengo que tener personas que me reporten, ¿okay? Personas en las cuales yo soy su jefe. No, yo soy líder de mi vida. ¿Okay? Líder de mi proceso personal y también soy líder de equipo, soy líder en la familia, soy líder en mi comunidad, entonces líderes que estén asociados a esto. Personas que sepamos resolver problemas de forma creativa e innovadora para buscar hacer cosas distintas, tener habilidades de comunicación, gestionar nuestro tiempo. ¿Se acuerdan de la gestión de la energía? Viene por ahí también, gestión del tiempo, ¿no? Saber que el día tiene 24 horas, que de esas 24 horas necesitamos unas horas para dormir, porque así está diseñado nuestro cuerpo, para descansar, para que haya regeneración celular y no nos enfermemos y no envejezcamos prematuramente. Entonces, cómo desde dentro de las horas que realmente tengo para dedicar, qué es lo que puedo hacer allí, cómo lo puedo combinar, y eso también se aprende. Todas las habilidades de gestión del tiempo se pueden aprender. Mentalidad de crecimiento, que ya les comenté, del cerebro, la inteligencia emocional, que es cómo me relaciono conmigo y cómo me relaciono con los otros, el trabajar de forma colaborativa, la adaptabilidad, que cada vez hay más cambios y hay más procesos distintos, o incluso la adaptabilidad para traer eso que fue muy bueno que aprendí antes y que lo puedo aprovechar adaptándolo a las nuevas herramientas que estamos haciendo ahorita. Lo que acabamos de hacer, por ejemplo, el Padlet. El Padlet es en una sesión de facilitación virtual, en una clase presencial, es irnos a una pizarra y todos escribir y colocar de repente en post-it información, eso lo adaptamos al proceso virtual que lo podemos aprovechar todos. Es algo muy sencillo. Y hay procesos de adaptabilidad mucho más amplios. Y la escucha activa. La escucha activa va en escuchar todo lo que está alrededor de la persona. O sea, escucho lo que dice, escucho cómo lo dice desde el punto de vista de la acentuación, su proceso corporal, si lo estoy viendo, si escribe, también ahí se puede escuchar a través de lo que se escribe e incluso si tengo la oportunidad de estar en su ambiente natural, escucho lo que me dice su escritorio, las cosas que están, cómo se viste, eso es la escucha activa. Entonces, conozco más a las personas y sobre esa base puedo tener mejor comunicación. ¿Okay? Y desde el punto de vista de este proceso de estos líderes, ¿a dónde se está, vamos a decir, si lo queremos llevar a temas de concretos, bueno, buscamos líderes con habilidades de empatía que no solo inspiran a los equipos, sino que también fomentan ambientes de trabajo positivos y productivos. Ambientes de trabajo positivos quiere decir que todos colaboramos y trabajamos en conjunto. No quiere decir que todos nos queremos, que nos amamos, que puede ser que nos queramos y nos amamos, sería bellísimo, ¿verdad? Pero no tienes que ser el mejor amigo de la persona con la que trabajas, pero sí ser una persona que pueden tener un ambiente positivo de trabajo, una buena comunicación que genera la productividad. Y de ahí salen buenas relaciones interpersonales. Segundo, la capacidad de un líder para adaptarse a situaciones cambiantes, porque eso no solo ayuda a la empresa a sobrevivir, sino también a prosperar.
en este momento en que estamos viviendo toda esta revolución de la tecnología, la revolución de la humanidad, tenemos guerras en muchos países, tenemos situaciones bien complejas a nivel global, el aprender a sobrevivir no es solo suficiente, es prosperar sobre el proceso, ¿ok? Es ver de qué manera somos más eficientes, somos más prósperos todos, o sea, el tener y prosperar, la prosperidad y la abundancia, no necesariamente solo hablar de dinero. ¿Ok? Tener abundancia y prosperidad es estar sanos, no estar enfermos. Eso también, tener abundancia y prosperidad. Es tener relaciones interpersonales, es tener capacidad de crecimiento, es tener mentalidad de crecimiento. Entonces, va por allí. Y la habilidad para comunicarse efectivamente, porque aparte de que evidentemente trabaja la eficiencia y la productividad, construye relaciones de confianza y respeto mutuo. Cuando eso se construye, es mucho más fácil hacer las cosas, mucho más sencillo y fluyen normalmente los procesos, hay mucho menos problemas. Al haber menos problemas, todos ganamos más, ganamos tiempo, ganamos menos estrés y pues sí, dependiendo de cómo estén conformados los negocios, ¿verdad? Ganamos más dinero, dependiendo de cómo lo puedas trabajar. Entonces, hacia allá va este camino. Es un camino que estamos, vamos a decir, muchos lo hemos venido trabajando hace un rato tiempo, a largo tiempo, otros estamos pues comenzando a hacerlo, otros lo vemos y decimos, esto no creo que se dé, se vale, también se vale estar a distancia y como todo van a ser procesos que se van a llevar un rato, ¿ok? Son procesos humanos, los procesos humanos naturalmente llevan tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo de que si nosotros queremos que un bebé de 9 meses, ¿verdad? Que necesita 9 meses, nazca más rápido y entonces decidimos que nazca a los 6 meses, entonces ese bebé va a venir con unas características que no están completas dentro de su proceso, ¿verdad? Y puede ser que no sobreviva. Entonces, cada vez que ustedes estén liderando procesos humanos contigo o con equipos de trabajo, hagan conciencia que hay procesos humanos que son unos más lentos que otros, por decirlo así. ¿Okay? Y en esos procesos humanos, unos más lentos que otros, pues está este símbolo. Hay cosas que necesitan a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años. Hay cosas que necesitan 3 meses o un mes. La rutina del cambio de los 21 días, que es decir, es una creencia generalizada de que las cosas se hacen a los 21 días por el cambio, ya se ha demostrado que depende. El término de los 21 días se acuñó por una adaptación a un proceso médico, era una operación, y la persona a los 21 días reconoció un nuevo órgano que vamos a decir que fue una operación de sustitución de órganos y caminó de allí y eso fue ese proceso de 21 días y por eso la gente dice que las rutinas, las acciones cambian a los 21 días. Ya hay documentación de que hay cosas que cambian a los 21 y hay cosas que cambian a los 180 días y hay cosas que cambian a los 2 años. ¿Okay? Entonces, ¿de qué hablamos en ese contexto? De hacer microacciones para ir haciendo cositas a cositas. De todo esto, por ejemplo, que colocamos en nuestro Padlet y aquí para que se lleven, me gustaría conectar con otros. Ok, ¿qué, qué acción hoy pequeña yo puedo hacer para conectar con otros? Entonces puede ser que haga una llamada, puede ser que pregunte cuál es su hobby, eso es una acción. No tengo que hacer todo un plan estratégico, ¿no? Voy haciendo una microacción. ¿Por qué? Porque si no, es muy difícil mantenerme. Y eso también es un secreto para la perseverancia. ¿Ok? Cuando quiero desarrollar la perseverancia, a veces me hago un plan muy amplio y claro, veo a la distancia ese proceso, entonces ese proceso que yo tengo un objetivo a X tiempo, 6 meses, 3 meses, un año, divídelo en microacciones, ¿ok? Cosas que yo puedo hacer día a día o quizás semana a semana, dependiendo de cómo lo puedo trabajar, ¿ok? ¿Cómo puedo practicar la comunicación no violenta? Bueno, primero hacer conciencia de qué es eso de la comunicación no violenta. Busco lo que se llama el lenguaje violento, el lenguaje no violento. Comienzo a hacer la acción de identificar las palabras que yo uso. Ok, entonces identificando las palabras que yo uso, entonces cómo puedo ir sumando. Y así en las distintas cosas que tenemos aquí en la pantalla, ¿ok? Todo eso puede sumar a las cosas que podemos hacer para seguir creciendo. Entonces, principalmente estamos en un proceso actual de cambio, proceso de cambio global, proceso de cambio desde el punto de vista del mundo en muchas cosas de las que están sucediendo por la suma de la tecnología, por la suma de los procesos que en distintos países, incluso acá en México, ustedes están en un proceso bien interesante porque a raíz de la pandemia,
se abrió el potencial de hacer conciencia de que son una gran potencia dentro de América por la cercanía, ¿verdad? Dentro de lo que pueden ser la producción, los despachos por tierra, no necesitas los despachos que venían de China, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha inversión nueva en el país y esos son cambios, cambios que además son tremendas oportunidades. Por eso siempre se dice con el juego de palabras que change is change. O sea, el cambio en sí genera mucha oportunidad. Y cuando nosotros vemos los cambios desde la visión de la oportunidad, podemos aprovechar eso para crecer más, personalmente y profesionalmente. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya tenemos como una referencia allí de combinaciones y además podemos generar lo que yo les decía, microacciones para poder contentar. Preguntas, comentarios, que deseen, por aquí estamos para, pues ya nos quedan 10 minutos para cerrar la sesión en función de la hora que acordamos. Les escucho o les leo de lo que quieran compartir. Gracias, Renata. Bibliografía, Marcela, sí, dependiendo de bibliografía como tal de las Power Skills, todavía no hay concretas porque lo que hay es muchos estudios que suman, pero libros te puedo, déjame, está el Mindset, déjame buscarte aquí, eh, que es el libro de mentalidad de crecimiento, el primero que apareció, que creo que es genial el trabajarlo en lo que es el proceso, ya te lo voy a pasar vamos voy a aprovechar aquí, vamos a ver, mejor para no caer aquí estoy. No, vamos a ver, creo que aquí lo puedo, no, este no es. Se llama Carol Dweck, si mal no recuerdo se escribe así, se llama Mindset, el libro en inglés, ¿ok? Es el libro, Marcela, de mentalidad de crecimiento, ¿ok? El libro de mentalidad de crecimiento trabaja todo, o sea, hay instrumentos, hay una cantidad de cosas que puedes trabajar. También pueden trabajar las fortalezas emocionales que vienen de psicología positiva. Ya les voy a colocar y a psicología positiva es toda una corriente que apareció a finales de los 90 y lo lidera principalmente los estudios la Universidad de San Francisco y es genial porque hay todo un trabajo de las fortalezas emocionales. Tú puedes hacer el test de fortalezas emocionales y sobre esa base puedes entonces trabajar. Y psicología positiva asocia fortalezas emocionales con lo que se llama virtudes universales. Entonces, ¿qué hicieron desde el punto de vista del proceso de las fortalezas y las virtudes? Generaron una investigación de todo lo que eran las virtudes universales, o sea, esas que son para todos los seres humanos en el mundo, independientemente de la cultura, del idioma, y desde esas virtudes se fueron a generar el proceso de las fortalezas emocionales, entonces se habla de 24 fortalezas emocionales. Pueden tomar el test, aquí les pasé el enlace, pueden colocar el idioma español. Ahí hay muchísimos test, son todos gratuitos. Ellos además tienen mucha sustentación psicométrica, o sea, es decir, son mediciones muy bien hechas, así que lo pueden trabajar. ¿Ok? En la presentación con gusto se la comparto a Alejandro y se las hago llegar para que lo tengan ustedes. Ejercicios para potenciar nuestras Power Skills, principalmente yo diría que arrancar por ejercicios de autoconocimiento. ¿Ok? Eso al final todo lo que tiene que ver con el ser humano arranca por autoconocerme. Como a veces no es sencillo autoconocerme, porque somos o muy duros o muy blandos con nosotros, entonces pregunta a las personas que están alrededor tuyo, ¿ok? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te observan? Eso puede ayudar. Y también ejercicios de autoconocimiento, es lo que les comenté, este de la fortaleza es un ejercicio de autoconocimiento. Déjenme buscarles el del MBTI, porque ese les puede también eh, eh, ayudar a que lo puedan hacer y está esta opción gratuita que lo pueden aplicar y pueden ir aprendiendo. ¿Ok? Este que les acabo de pasar ahorita es el
la personalidad. También hay autoconocimiento, hay ejercicios de cómo manejo los conflictos. ¿Ok? También hay, de estas cosas hay test gratuitas que te dan como un inicio, ¿no? Y después si quieren ampliar, con mucho gusto conmigo pueden conectarse, no hay ningún problema. Yo vengo de una línea de académicos, investigadores y bueno, consultores que decimos que no tenemos copyright, sino right to copy, es decir, todo lo que sabemos lo compartimos, porque al final eso es lo que va a sumar, ¿no? Se va a sumar en la acción. Qué bueno que les ha gustado. Felicidad organizacional. Fíjense, el término felicidad organizacional, happiness, viene de psicología positiva. Y para algunos, nosotros, justo el martes, acá en Querétaro hubo un foro de capital humano, yo vivo en Querétaro, y se habló de el liderazgo positivo. Entonces muchas personas asociaban que el liderazgo positivo o la felicidad es que todos nos queremos y somos, en Venezuela diríamos cuchis, o sea, somos suavecitos y entonces todos nos abrazamos y no, todo lo contrario. El liderazgo y la happiness viene de entender las condiciones del ser humano desde el punto de vista de eso que te empodera como ser humano, sabiendo que eres un ser humano que te equivocas y que generan cosas. Entonces, hay un concepto desde el happiness que se llama el PERMA, ¿ok? PERMA es las siglas y esto es para que lo busquen y desde allí pueden seguir investigando, ¿verdad? PERMA son las 5 palabras claves de psicología positiva. Y cuando entras allí te das cuenta que es un tema de estar comprometido, de estar con pensamientos positivos, que eso es bien complejo. A veces, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas, el pensamiento positivo no es sencillo. Venimos a muchos pensamientos negativos. Entonces, hacer la combinación de ir haciendo la acción. ¿Okay? Pues a la orden, fíjense, les comparto por acá para que quienes deseen, aquí está mi código QR. Ese código QR es el código de LinkedIn. ¿Ok? Pueden por allí, yo soy una persona de redes, a mí me gustan las redes. Así que pueden escribirme por allí, nos podemos conectar con toda confianza. Si quieren aprender más de las distintas áreas, pues para mí es un placer siempre compartir y aprender y hacer cosas juntas. Así que, como yo digo, sigamos la conversación, porque esto da mucho, ¿verdad? Mucho para hacer, para crecer, para desarrollar. La presentación se la comparto a Alejandro para que se las haga llegar a ustedes y con todo gusto la pueden compartir. Eso es información, vamos a decir que está en internet, abierta, pública y bueno, y para sumar a otros, pues, ¿ok? En lo que pueda. Entonces, bueno, agradecida por la invitación y pues sigamos aprendiendo. Gracias Alejandro por la invitación y por